quiero compartir con ustedes en esta noche un mensaje que creo que el Señor nos viene hablando y nos viene preparando para este tiempo, y creo que cada vez nos da más herramientas para transitar este momento mundial que estamos viviendo, y cuando esto termine, de alguna manera estar listos para hacer el trabajo que creo que el Señor nos está pidiendo en este nuevo tiempo. Yo creo que Él está pidiendo un nuevo ejército, un ejército invisible, la iglesia del Señor. En este tiempo que hemos pasado, donde no podemos concurrir a un templo o a un auditorio, y que quizás no estamos con los hermanos, que quizás no estamos cumpliendo una función, nos encontramos a veces medios perdidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para el Señor? ¿Qué podemos? Señor, no quiero dejar de predicar, no quiero dejar de adorarte, no quiero dejar de estar en comunión con los hermanos, y nos encontramos perdidos porque nos tenemos que reeducar en la manera del servicio al Señor. Hace unos años atrás han venido hombres de Dios a profetizar, y siempre hemos tenido palabras. Creo que el que está ahí del otro lado siempre dice: el Señor me habló, el Señor me prometió, o eso creemos fielmente que Él lo hizo a través de alguna persona que haya usado. Y mi sueño hace muchos años, me recordaba el Facebook, que no se olvida de nada en los recordatorios. Hablaba con un amigo y le decía: dame unos años y el Señor me va a llevar a las naciones, y el Señor me va a hacer llenar estadios, y yo voy a estar predicando. Eso pasó hace unos bastantes años, y eso no llegó. Y a la vez me reía, porque yo creía fielmente de que eso iba a pasar, y ahora me encontraba con que ya había pasado el tiempo que había dicho yo, y eso no había sucedido. Entonces me preguntaba yo con el Señor: Señor, yo apuntaba siempre a las naciones, a llenar estadios, porque para eso me habían motivado, para eso me habían educado quizás en un congreso o en alguna charla motiva en las que concurríamos, y salía ahí yo llena, decía: sí, tengo que llenar estadio, tengo que hacer esto, sin consultarle al Señor si realmente eso era lo que quería de mí, si me había pensado para hacer esa tarea. No digo que está mal un congreso que nos llene, ¿no?, de fe y que salgamos motivados para hacer un trabajo grandísimo, pero le preguntaba al Señor: y si vos no querías eso para mí, no se lo había consultado. Al pasar todos estos años, le dije: Señor, esto no se cumplió, quizás no era lo que vos querías para mí. Yo siempre tuve eso en mi corazón. Y el Señor fue tan claro, y lo digo con todo el temor al Señor, en hablarme, y me hizo recordar un momento de frustración que yo sentí, ¿no? Fui a ver a mi familia hace muchísimos años, y uno de mis hermanos, el cual hasta el día de hoy lucha con una adicción, se encontraba alcoholizado. Yo voy, lo abrazo, lo saludo. Él estaba con un chico que yo conocía desde niño, que jugábamos juntos, ¿no? Y él decía que iba a terminar mal, que lo estaban buscando para matarlo. Y yo en mi corazón sentí, era un niño que me acompañaba a la escuelita, y yo sentí realmente en mi corazón decirle: ¿por qué no te reconcilias con el Señor? ¿Por qué no cambias de vida? Y no se lo dije. Solamente lo miré, lo saludé, y cuando lo voy a saludar a mi hermano, les vuelvo a repetir, alcoholizado, él le dice al chico: reconcíliate con el Señor. Y él lo mira y le dice: yo me quiero reconciliar con Dios. Y mi hermano, en el estado en el que estaba,
hace una oración y le dice en sus palabras, ¿no? Que se arrepienta, y el muchacho empieza a llorar. Y él mismo hizo que se reconcilie. Ni él estaba reconciliado con el Señor, pero hizo que otro se reconcilie con el Señor. Esa noche lo matan al chico este. Y cuando yo me enteré, se me entristeció hasta lo más profundo, porque dije, tuve la oportunidad y no lo hice. Y si no lo hacía mi hermano en el estado en el que estaba, alcoholizado, ese muchacho no se iba con el Señor. Y hoy probablemente esté en los cielos por una persona que fue usada en una condición en la que nosotros quizás te estás preguntando, dale, el pibe alcoholizado le hizo, y vos que congregabas, y vos que servías, y vos que cantabas en la iglesia, ¿no lo hiciste? No lo hice. Y lo hizo otra persona en mi lugar y quizás en una condición en la que nosotros hasta diríamos, él no lo puede hacer, porque yo soy la hija de Dios, porque yo soy la sierva de Dios, porque yo soy la que predico, porque yo soy la que canto, la que ministro. Y ese día yo no me animé, no lo hice. Y lo hizo alguien más, en una condición en la que nosotros no lo hubiésemos esperado. Pero hay una persona que fue reconciliada con el Señor y probablemente esté reinando con el Señor hoy. ¿A qué voy con todo esto? Cuando yo le decía al Señor el tema de las naciones y todo eso, me dijo, te pedí uno, te puse uno para que le hables de mí y no lo hiciste. Y ahí me di cuenta que Él usa a quien quiere, cómo quiere y porque Él quiere. Él es Dios. Y a nosotros, las personas que congregamos, que seguimos a Jesús, muchas veces nos cuesta aceptar de que Dios use a una persona que no cumple nuestros parámetros para el servicio del Señor. ¿Por qué digo nuestros parámetros? Porque para mis parámetros, Él no le podía estar haciendo una oración de reconciliación en el estado alcoholizado que estaba, que no era el mejor ejemplo, pero lo hizo Él. Pero para mi parámetro Él no lo podía hacer, pero Dios lo usó a Él. Y eso fue como un cachetazo para mí. Él hace lo que quiere con quien quiere. Y yo creo que en este nuevo tiempo que estamos viviendo, nos vamos a encontrar con mucho de eso. De que la gente no va a cumplir con el parámetro que nosotros pensamos para que predique el Evangelio, o que predique a Jesús, que es el Evangelio, y nuestro parámetro, nuestra mente va a decir, no, pero él no puede hablar de Jesús porque está luchando con una adicción. Él no puede hablar de Jesús porque todavía no se casó. Él no puede hablar de Jesús porque está divorciado. Él no puede hablar de nuestros parámetros. Quieren limitar o quieren llamar impuro lo que Dios hizo y purificó y lo santificó para Él. Y pensaba en este tiempo, hay un ejército que se está levantando que es invisible a los ojos de los grandes parámetros que tenemos para el servicio. Al predicar en un estadio sos reconocido, pero no me animaba a hablarle a una persona. Pero quizás esa persona invisible, la que nadie vio, la que nadie más estuvo presente en ese momento, a la que nadie tuvo en cuenta, al borracho, al drogadito, y que pudo extender una palabra para que una persona se reconcilie con el Señor, ese invisible a que nadie ve es el que el Señor usó. Y yo creo que se levanta un nuevo ejército en este tiempo de invisibles. Y yo me despojé, dije, yo quería vivir mi sueño y no quería vivir lo que vos me habías mandado. Y hace ya años que dije, me despojo de mi sueño para hacer genuinamente lo que vos querés de mí. Y Él quiere una iglesia
donde pueda mostrar el carácter de Jesús. Y al estar en este tiempo hablando con muchos hermanos y a través de las redes, y creo que hay un cambio de pensamientos en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo, digo, mundialmente, de que ya no nos está interesando tener la iglesia llena, que ya no nos está interesando tener el templo más grande, más pro, sino que nos está interesando poder representar a Jesús en su persona. Y eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es lo que Él nos pide. Dice, ustedes imítenme. Yo creo que la manera de representar mejor a Dios es que nos parezcamos a Él. Que cuando nos vean a nosotros, a los hijos, puedan ver al Padre. Y a veces no necesitamos un reconocimiento, a veces no necesitamos años de estudios teológicos para poder exponer, para poder predicar el Evangelio. A veces no necesitamos vestirnos como nos dicen o peinarnos como nos dicen para poder decirle a alguien que Jesús lo ama. Simplemente ser esa persona invisible. ¿Invisible qué quiere decir? No que no te van a ver, sino que puedan ver a Jesús antes que a vos mismo. Y para eso tenemos que tener el carácter de Jesús, tenemos que seguir sus pasos. ¿Y cuántas veces dijiste, qué haría Jesús en tu lugar? Se lo hemos dicho a otros, ¿verdad? Y también nos hemos dicho a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús en este lugar? Y no actuamos como si fuese que Jesús en ese lugar, ¿no? Porque a veces nos ponemos a pensar y digo, este me dañó. Y te dice otro de afuera, bueno, pero ¿qué haría Jesús? Probablemente Jesús lo perdonaría, estaría todo bien, y nosotros no logramos todavía hacer eso. Entonces decimos de la boca para afuera, bueno, esto haría Jesús, o yo soy seguidora de Jesús, o yo sigo sus pasos. Y la realidad es que nos cuesta poder representar a Jesús en sus pasos. Él no menospreciaba a la gente, Él los amaba a tal punto que murió por amor, los amaba a tal punto que los perdonaba, los amaba a tal punto que la persona que lo estaba escupiendo y le estaba pegando, le decía, Señor, no tomes en cuenta lo que están haciendo porque no saben lo que hacen. Él nos amó de una manera ilimitada. Por eso cuando Jesús hablaba, decía, el primer mandamiento es que amen al Señor, y el segundo es semejante, y Él es el más importante de todos, que amen a su prójimo como ustedes mismos. Y en eso encierra toda la ley, dice, ¿no? Porque cuando nosotros amamos, no hay daño en nuestro amor, hay perdón, soportamos y un montón de cualidades que solamente el amor lo hace, que solamente lo entendemos cuando a veces tenemos a los hijos, ¿no? Que nada de lo que ellos hagan va a hacer que nuestro amor sea más chico, no porque se porten mal, no porque se equivoquen, no porque les cueste hacer algo, nuestro amor dice, bueno, ahora no lo quiero más, o lo quiero menos, o lo amo menos. No funciona así. Y el amor de Dios es tal cual así. Pero nos han inculcado por muchos años que cuando nosotros cometemos errores, que cuando nosotros pecamos, que cuando a nosotros nos cuesta algo, nos aleja del Señor. Y eso es una farsa en la cual hemos vivido mucho tiempo. La realidad es que el Señor te amó, te ama y te va a amar por siempre y para siempre. Dice, es infinito mi amor por vos, es inagotable, no tiene fin el amor del Señor. Y muchas veces nos hemos sentido hasta sucios, por decirlo de alguna manera, para poder predicar el Evangelio. No nos hemos sentido bien para decirle a una persona, ¿te querés reconciliar con el Señor? Y todavía nosotros tenemos falta de perdón. Y eso limitó a que una persona se pueda restaurar, que una persona pueda tener un encuentro con el Señor, porque nos han inculcado eso. Y la realidad es que el Señor usa a quien quiere, como quiere y porque quiere. En este tiempo de pandemia estoy trabajando con un grupo de gente, el cual no todas asisten a una congregación.
la gran mayoría conoce del amor del Señor y lo han vivido. Son personas que quizás a la vista, parámetro nuestro, tienen adicciones o están luchando contra ellas, que no tienen el vocabulario ideal para representar a Jesús. En nuestros parámetros siempre hablo, ¿no? Que quizás no son los más expertos en la palabra, que quizás no son los que se desenvuelven mejor para predicar el Evangelio, pero me ha sorprendido el Señor de una manera increíble. Yo siempre lo digo, a veces a mí me cuesta de la nada decirle a alguien, Jesús te ama. Trato, o en estos años he desarrollado varias maneras de poder decirle a la gente o de presentarle a Jesús a la gente de otro método. Siempre uno es más habilidoso en otras cosas, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y en las que somos limitados también hay que reconocerlo. Bueno, no me salía espontáneamente decirle a alguien, Jesús te vino a salvar, o hay un plan con vos, sino que lo trataba de hacer de otra manera. Quizás con mi compañía, quizás con una charla, quizás con un abrazo, quizás con una actitud. Hay muchas formas de predicar al Señor. Bueno, en este tiempo con esta gente que te estaba hablando, esa gente ha podido decirle a personas que Jesús los amaba muchas más veces que yo en este tiempo. Si bien yo predico el Evangelio o represento a Jesús con otros métodos, que me siento quizás más cómoda para hacerlo, ellos con todas sus dificultades o el parámetro que nosotros tenemos que no lo podrían hacer, ellos siguen predicando el Evangelio y el Señor los usa de una manera increíble. ¿Qué quiero decirte con esto? Que este ejército invisible que se está levantando en este nuevo tiempo es las personas que ponen a Jesús antes que a ellos mismos, antes que su reconocimiento, que no les interesa eso, sino que la gloria es para el Señor. Gente que toma riesgos para poder seguir visitando a otras personas, predicando el Evangelio, como lo han hecho varios pastores en este tiempo, que siguen cumpliendo su función esencial para el pueblo del Señor, y que ellos saben el riesgo que corren, y así todo siguen predicando la palabra del Señor. Lo que te quiero invitar, y lo que quiero que seas parte de este ejército invisible que se está levantando, es poder representar a Jesús de la manera que a vos se te haga fácil, pero que no dejemos de representar al Señor. En este nuevo tiempo, la gente necesita que los hijos de Dios se manifiesten. La tierra está bramando, esperando, ansiosos por la manifestación de la luz. Y la palabra del Señor es clara, dice, la luz ya vino, nosotros tenemos que resplandecer, las tinieblas tienen que retroceder ante la luz. Y nosotros somos la luz del mundo, somos la sal. Cuando no está la sal en una comida, o por lo menos a mí me pasa, es desabrida. ¿Les pasa o no? Que no tiene gusto, no nos gusta, probablemente hasta que nos saque el apetito. Bueno, así se siente hoy el planeta. Está en esa transición de desolación, de que no sabe, de que no encuentra sentido a muchas cosas. Hay gente que está perdiendo familiares, pero hoy nosotros tenemos que cumplir esa función, ser la sal de esta tierra, la luz, y tenemos que resplandecer. ¿De qué manera podés representar a Jesús de una manera invisible? Es las personas que, si estás luchando con una adicción, que eso no te trabe para decirle a alguien que Jesús lo ama. Hablaba con un pariente, con una prima que me decía, ¿y pudo haberme usado el Señor a mí para que mis padres hoy conozcan el Evangelio? Sí, lo más probable es que haya pasado eso. Y quizás ese era el propósito con el cual naciste. A veces nos educaron que si no estamos llenos de luces, si no estamos en un estadio, si no somos los mejores cantantes, es como que no brillamos. Y en realidad la luz y la gloria tiene que ser siempre para el Señor. ¿De qué manera? Haciendo tu trabajo quizás en lo que nadie ve.
quizás en lo que nadie te está aplaudiendo, quizás en lo que nadie sabe que haces. Hay personas que ayudan a otras y nunca se enteran, y estás representando a Jesús. En tu grano de arena estás representando a Jesús y sos un invisible. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, porque nadie te aplaudió, porque no llenaste un estadio. Pero yo creo que ese es el ejército que el Señor está levantando. Gente que lo represente a Él. Gente que represente a Jesús. Me ha pasado con personas que me han dicho, ¿te podés quedar acá en el trabajo? ¿Te podés quedar acá un ratito mientras yo trabajo? Sí. Y pasaron 20 minutos y no decíamos una palabra. Y le digo, ¿pero me necesitas para algo? ¿Pasa algo? No, vos me transmitís paz. Vos me transmitís paz y entonces yo puedo trabajar tranquila, puedo trabajar tranquilo. Es la manera que puedo representar a Jesús. Saben que hay algo especial en mí y es la luz del Señor. Quizás te estás preguntando, no estoy haciendo nada para representar a Jesús. Bueno, no importa. Hoy es el día que puedas tomar la decisión de ser un invisible, de representar a Jesús de una manera que lo puedan ver solamente a Él. Y quizás me decís, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Quizás escuchando a un hermano, quizás abrazando al familiar que tenés adentro de tu casa y que necesita un abrazo, que necesita paz, poder estar orando por alguien más, poder estar haciendo tu aporte a la sociedad, así sea lo más mínimo, poder representar a Jesús de la manera que puedas. Hay personas que les sale decir Jesús te ama sin iniciar ninguna conversación y eso es fabuloso. Y después tenemos personas que tratan de representar a Jesús con sus actitudes, con una obra de bien, con una actitud, con un gesto. Pero lo importante es que podamos representar al Señor, que cuando alguien nos vea pueda haber un amor genuino, que pueda ver al Padre, que pueda ver a Dios. Estoy segura de que en algún momento te han dicho, tenés algo especial, transmitís paz, cuando vos venís está todo tranquilo en casa. Y eso es una característica de representar al Señor. Y yo creo que en esta temporada debemos surgir más. Los invisibles debemos surgir más. Ahora que nadie puede llenar estadio, ahora que las congregaciones no pueden llenarse, ahora que no se pueden hacer recitales y que todos alaben a alguien. Ahora es el momento nuestro, de los invisibles. Es el momento de poder representar a Jesús de una manera diferente, de la manera que estoy segura que Él quiere, que lo representemos a Él. Por eso Él dice que sigamos sus pasos. En Marcos 9, 33, ahí estamos, Marcos 9, 33, bueno, se me fue el capítulo, ahí está, Marcos 9, 33, dice así. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre ellos mismos quién de ellos sería el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Imagínense, está Jesús, todos los discípulos y en el medio de la ronda un niño. Y puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos, lo alzó y dijo, el que reciba en mi nombre a este niño, al que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que uno utiliza tu nombre echando fuera demonios, pero lo reprendimos porque él no es de nosotros, no es tu seguidor, ni tu discípulo. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban,
porque ninguno que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir algo mal de mí. Encima se querían excusar. En el camino a Capernaum venían los discípulos discutiendo, y Jesús que lo sabe todo, venían discutiendo de quién de ellos era el mayor, ¿no? De quién de ellos había hecho más milagros, de quién Jesús tenía quizás más aprecio, de quién de ellos era el mayor. Y Jesús dice que venía más adelante y cuando llegaron les preguntó ¿de qué venían discutiendo? Jesús ya sabía de lo que venían discutiendo. Ellos venían diciendo quién era más grande, quién hacía más tarea, quién hacía más obras para él. Sin embargo, se quedaron callados. Me imagino que de la vergüenza, se imaginan que Jesús entre acá y nosotros, a ver, ¿quién canta mejor? No, porque aquella desafío. No, ¿quién canta mejor? Y venga Jesús y dice, ¿de qué están discutiendo? Se nos caería la cara de vergüenza, ¿sí o no? Bueno, a ellos también se le cayó la cara de vergüenza y le dijeron, se quedaron callados, no sabían. Y salta uno y le dice, bueno, Señor, veníamos discutiendo de quién es el mayor, como diciendo, decinos vos, ¿quién es el mayor de todos nosotros? Y llamó a todos y no dijo, vos sos el mayor, sino que llamó a un niño. Un niño que quizás no sabía bien claro quién era Jesús, el Mesías, al quien ellos estaban esperando, ni había visto todos los milagros, ni compartía tanto tiempo con Jesús como lo hacían los discípulos. Sin embargo, lo llamó y dijo, tienen que ser como un niño, y si lo reciben, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y en varias ocasiones Él nos dice, tienen que ser como los niños. Yo podía ver, decía, bueno, la gente que estamos hace años en el Evangelio, que vivimos con el Señor, que podemos disfrutarlo a Él, a veces entramos en esto de quién hace más, quién aporta más, quién es el mayor entre nosotros, y sin embargo Jesús, sin un poco más, llamó a un niño. Y quizás ese niño es una persona nueva, o una persona que quizás se convirtió en esta cuarentena, o que conoció al Señor en esta cuarentena, o que lo aceptó como su Salvador. Y esa persona quiere predicar el Evangelio. Voy a decir, pero vos querés predicar el Evangelio si ni siquiera has estado con Jesús. Pero el Señor dijo, tienen que ser como ellos. Tienen que ser, ¿vieron cómo son los niños? Los niños, le preguntás cómo está la comida y si te tienen que decir que está horrible, en casa ajena lo dicen. Son genuinos, son espontáneos, perdonan fácil. A veces son caprichosos, a veces quieren hacer algo y entorpecen, a veces quieren ayudar y no les sale de la mejor manera, o le decís, ¿qué ha pasado en casa? Poneme la harina en este tupper y tiro más afuera que quizás adentro. Y decimos, no lo hace de la mejor manera, pero tiene la voluntad, lo quiere hacer. Bueno, este tiempo creo que es fundamental para que esta generación nueva de invisibles, de los que no están tan preparados para predicar el Evangelio, de los que no han podido estudiar años la palabra del Señor, de los que no han pasado toda su infancia en una escuelita, o que no hayan todavía sido bautizados, o de los que no han podido estar en una congregación de lunes a lunes, tengan el mismo derecho de predicar a Jesús y de representarlo a su modo como lo tenemos nosotros. Creo que es fundamental que nosotros entendamos el tiempo en que estamos viviendo y de la iglesia que el Señor quiere para Él, que lo representen a Él. Y creo que nosotros tenemos que estar preparados y sacarnos parámetros y quizás estructuras mentales en las cuales nos han educado o que tenemos nosotros mismos, y entender que los jóvenes van a predicar el Evangelio a su modo, que a criterio propio decir, para mí no es lo correcto que prediquen el Evangelio así. Y Dios lo quiere usar así. ¿Y nosotros quiénes somos para decir cómo el otro tiene que representar a Jesús? Cada uno lo hace de la manera que cree que puede, y que también el Señor en su condición lo amolda para que así sea. Mientras ellos se peleaban, miren lo que le decían los discípulos. Encima dice, Juan le respondió, Señor, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera los demonios.
pero él no nos sigue. O sea, no era discípulo de Jesús, no era del círculo cercano de Jesús, quizás no tenía la posibilidad de ir a todas las ciudades y pueblos como se movía Jesús, que había una multitud, pero quizás él no tenía esa posibilidad, y así todo entendió que ahí, al verlo y conocerlo, cuando dijo vayan y prediquen el evangelio, dijo, eso también es para mí. ¿Y qué hizo esta persona? Vio a una persona endemoniada y, en este caso, ¿no? Y en el nombre de Jesús echó fuera al demonio. Y los discípulos, los cristianoides, los que estaban rodeados por el Señor, los que vivían a Jesús ahí cara a cara, lo reprendieron y le dijeron, no hagas eso, vos no podés hacer eso. Y encima vinieron contentos y se lo contaron a Jesús. Se lo contaron a Jesús y le dijeron, Señor, vimos a uno que echaba... Entonces le dijimos que no lo haga más porque él no es de los nuestros. Como si fuésemos una secta, ¿no? De los nuestros, así un círculo cerrado. Y Jesús dijo, no hagan eso. Dejen que la gente hable de mí, porque el que habla de mí después no va a hablar mal de mí. Porque el que habla de Jesús, no importa la condición, no era cercano, no era el discípulo, no era un escogido de los 12, afortunado de los que estaba ahí. Era una persona común y corriente, que solamente había visto a Jesús, su vida había cambiado y sabía de que en el nombre de Jesús las cosas podían pasar. Y nosotros a veces no estamos tan preparados para eso, ¿no? A veces decimos, como la parábola la parábola que dice que el patrón necesitaba gente, estaba reclutando gente y le dice, bueno, yo te voy a pagar 500 pesos, ¿no? Bueno, 500 pesos y empezaron a laburar a las 8 de la mañana. Y empezaron a trabajar a las 8 de la mañana, eran 500 pesos. Habían pasado 6 horas, habían pasado 4 horas y faltando 1 hora para que se termine el labor, reclutó más gente. Y a esa misma gente le dijo, te voy a pagar 500 pesos por el labor. ¿Se imaginan el que está trabajando desde las 8 de la mañana? Obvio, hizo escándalo. Y dijo, Señor, ¿le vas a pagar lo mismo que a mí? Si yo estoy trabajando hace 8 horas y él viene 1 hora y gana lo mismo que yo. Y el Señor le dice, escúchame, yo a vos te contraté por 500 pesos, vos aceptaste. Yo a él le voy a pagar 500 pesos. Y hacemos un escándalo. Y muchas veces entramos en eso de decir, Señor, yo hace 30 años que predico el Evangelio. Señor, hace 30 años que estoy en el servicio esperando que me reconozcan. Hace 30 años vengo todos los días a la iglesia, limpio la iglesia, manejo, Señor, la puerta. Y vos venís y reconocés a este que se convirtió hace 1 semana y ahora va y predica en la plaza y se llena de gente y toda la gente lo escucha. El Señor te va a decir lo mismo que le dijo este patrón. Mirá, este es el premio por trabajar, no importa si estás hace 8 horas o si estás hace 1 hora. Y yo creo que nos tenemos que preparar para ese tiempo y digerirlo desde ahora, que va a haber gente que con las dificultades que quizás tenga, o para los parámetros nuestros, que sí, no está en condiciones, porque con ese peinado no puede predicar el Evangelio, porque todavía está luchando contra una adicción, no puede decirle a otra persona que Jesús lo ama mientras lucha con una adicción. Eso es mentira del diablo y lo digo con todo el temor al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, encima que no lo hacemos, queremos que los demás no lo hagan. ¿Por qué? Porque para el parámetro nuestro, ellos no son santos. Para el parámetro nuestro, ellos son los pecadores. Ellos son los que no deberían hacerlo. Y entonces tenemos que estar preparados para eso, para la nueva etapa donde vamos a vivir, donde la gente que quizás recién entre al Evangelio se encuentre motivada para predicar y tenga a nuestro ojo muchos defectos, como lo tenemos nosotros seguramente, y digan, bueno, no puede hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Dios usa a quien quiere, cómo quiere y dónde quiere. Tenemos que entender que Él es Dios. Y esa es una manera de ser invisible, dejar que el otro represente a Jesús como pueda, como Dios lo use. Seguramente en el trayecto de estar en contacto con Él y en el amor de Él, vamos a ir cambiando todo lo que tenemos que ir creciendo, todos, hasta llegar a donde Dios quiera.
pero creo fielmente que hay un ejército que se está levantando invisible, de que trabaja por atrás, de que trabaja por los costados de los detalles que nadie se da cuenta, que nosotros siempre lo decimos, o por lo menos el pastor a veces lo remarca en varias ocasiones, que nosotros entramos y nos parece normal que la iglesia esté limpia, ordenada, perfumada, y no sabemos quién es la persona. Quizás que lo hace, que hace ese labor, pero nosotros venimos, las sillas están limpias, el piso está limpio, está todo perfumado, y hay una persona o hay un equipo que lo está haciendo, y esos invisibles que hacen un servicio solamente para que cuando vos vengas estés cómodo, están representando a Jesús de una manera invisible, porque quizás no sabes ni quiénes son los que lo hacen. Bueno, yo creo que eso tiene que empezar a moverse desde ahora en nuestras vidas. Tenemos que representar a Jesús sin esperar quizás el reconocimiento o no frustrarnos cuando no llenemos un estadio, como les contaba lo primero, sino que podamos poner a Jesús ante todo y presentarlo a Él de la manera en la que podamos. El Señor, Jesús nos manda en Marcos 16:15, que dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, a toda nación. Bueno, ¿a quién nos manda? Nos manda a todos a predicar. Al que tiene 6 años de estudio, como al que conoce a Jesús hace una semana y está loco de amor por Él porque Él cambió su vida. Todos tenemos que hacer y predicar el evangelio. Hoy tenés la oportunidad de ser un invisible. ¿De qué manera? De poner a Jesús primero, de representar a Jesús de una manera diferente. En este nuevo tiempo, en esta nueva temporada en la que nos estamos enfrentando y en la que vamos a vivir después que todo esto termine, tenemos que representar a Jesús. Y Él tiene que ser el centro de todo. Que cuando nos vean a nosotros, no vean esta cara ni este cuerpo, sino que vean a Jesús y a su amor eterno. Que Dios te bendiga. Y quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración con vos. Y si tomaste la decisión ya ahora, en este mismo momento, de ser esa persona que quiere representar a Jesús de la manera que pueda, de la manera, porque a veces no necesitamos un púlpito para, de hecho, no necesitamos un púlpito para predicar el evangelio, sino que decir, ahora entendí que perdonando a mi hermano y dándole una segunda oportunidad, represento a Jesús. Sí, representás a Jesús. Y esa es la manera de vos hacerte invisible y poder exponer a Jesús. Si tomaste esta decisión ahora, y si podés cerrar tus ojos ahí en tu hogar por unos segundos, y mientras yo dirijo esta oración, vos puedas hablar con el Señor a tu manera, a tu manera de hablar con Él, que yo lo voy a hacer con la mía. Papá, te damos gracias, Señor, porque sé que nos has hablado a lo profundo de nuestro corazón. Has sacado barreras mentales, Señor, que por años quizás nos perjudicaron, que por años, Señor, nos limitaron para poder presentarte a otra persona, que por años, Señor, no hemos hecho porque nos hemos sentido quizás en falta, nos hemos sentido sucio, no nos hemos sentido hasta digno de poder decirle a una persona que vos lo amás, de a una persona, Señor, abrazarle y decirle, el Señor te perdona. Porque no nos sentíamos en condiciones, Señor, porque no estábamos aptos para el parámetro de otras personas de poder poner tu nombre en alto, Señor. Hoy que eso se derribó de nuestra mente, hoy que entendemos, Señor, que a pesar de todas nuestras fallas, de todas nuestras falencias, que tenemos que ir y nos vamos a esforzar en mejorar, pero así, tal cual estamos hoy, vos nos usás, que podemos, Señor, hablar de tu palabra, que si no lo hago yo, vos vas a usar a quien sea para que predique el evangelio, pero yo quiero ser parte de ese ejército invisible, que cuando me vean a mí puedan verte a vos, que puedan ver a tu amor, que en cada gesto, Señor, en una palabra, en un abrazo, en prestar el oído, en darle una palabra positiva con fundamento, Señor, de tu palabra, ellos puedan verte a vos, Señor, puedan
pueda tu paz reinar en ellos, Señor. Padre de la gloria, queremos ser parte de ese ejército que estás levantando, donde van a hacer, Señor, que la gente note a la persona tuya, a la persona de Cristo, Señor, que la gente después venga por el comportamiento, por la actitud, venga, Señor, a tus pies, porque quieren lo que nosotros tenemos, porque quieren actuar como nosotros actuamos, Señor, porque quieren tener lo que nosotros tenemos, Señor, en nuestro corazón, Rey, y de la manera es que nosotros menguemos, de una manera de que seamos hasta invisibles y que podamos exponerte, que puedan ver a tu persona, que puedan ver a tu amor, que podamos actuar como vos nos dijiste, Señor, que nos esforcemos en seguir tus pasos, tus enseñanzas, de poder actuar como vos lo harías, Señor, y de poder actuar como vos actúas con nosotros, perdonándonos, limpiándonos, siempre esperando con los brazos abiertos, siempre entendiendo, siendo comprensivos, siempre amando, Señor, que eso podamos nosotros impartir a la sociedad, que podamos impartir en nuestras familias, Señor, Padre de la gloria, y quizás no estemos cumpliendo, Señor, con llenar un estadio, pero sí estamos abrazando al prójimo que necesita una palabra tuya, y quizás esa es la función que tenemos que cumplir, y te doy gloria por eso, te doy honra por eso, Señor, y estoy feliz de que nos puedas usar solamente para decirle a una persona que Jesús lo ama y que esa persona, Señor, pueda llegar a tus pies. Padre de la gloria, lo hacemos para vos. Queremos ser de ese ejército invisible cual estás preparando. No me quiero quedar fuera. Yo quiero que tu persona se manifieste, Señor, a través mío. No es lo mismo, Señor, vivir en vos, que vos vivas tu vida en mí. Es lo que quiero yo, que vos vivas tu vida en mí, que cuando me vean a mí puedan verte a vos, Señor, y te puedan dar gloria al Padre. Te bendecimos y te amamos, Señor, y tomé esta decisión de ser invisible para que vos puedas usar mi vida para otros. Te amamos, Dios. Gracias. Gracias también a los que respetuosamente se han quedado en toda la transmisión. Los bendecimos, los amamos y los extraño muchísimo. Y espero el momento en que podamos realmente vernos, abrazarnos y decirte todo lo que te amo y todo lo que te extraño. No te quedes afuera de este gran ejército que está preparando el Señor de nuevos soldados que llevan el nombre de Cristo en alto. Dios te bendiga.